Hola, bienvenidos a Esquina Literaria. Los viernes estamos leyendo conceptos de este diccionario psicoanalítico de Laplanche y Pontalis. Hoy vamos a leer anulación retroactiva, espero que les guste. Estamos leyendo los viernes también las malas lenguas y encontré este diccionario de Caló mexicano y otros estudios de Guillermo Colín Sánchez. Pensaba compartírselos, pero encuentro un poco complicado hacerlo por este medio. Sin embargo, sí se los quiero recomendar, sobre todo para los que hacen estudios antropológicos y sociológicos. Está muy interesante. Anulación retroactiva. Mecanismo psicológico mediante el cual el sujeto se esfuerza en hacer como si pensamientos, palabras, gestos o actos pasados no hubieran ocurrido. Para ello utiliza un pensamiento o un comportamiento dotados de una significación opuesta. Se trata de una compulsión de tipo mágico, particularmente característica de la neurosis obsesiva. La anulación fue brevemente descrita por Freud en Análisis de un caso de neurosis obsesiva, en donde analiza los actos compulsivos en dos tiempos, el primero de los cuales es anulado por el segundo. Su verdadera significación estriba en que representa el conflicto de dos movimientos opuestos y de intensidad casi igual, lo cual es siempre, según mi experiencia, la oposición entre el amor y el odio. En Inhibición, síntoma y angustia, este proceso es descrito por Freud con el término Ungeschehen-machen, literalmente hacer que algo no haya sucedido. En este mecanismo, junto con el del aislamiento, ve una forma de defensa característica de la neurosis obsesiva y lo califica de procedimiento mágico. Muestra su especial intervención en los ceremoniales obsesivos. Anna Freud menciona la anulación retroactiva en su inventario de los mecanismos de defensa del yo, y generalmente en la literatura psicoanalítica se la define como un mecanismo de defensa del yo. Observemos que la anulación retroactiva se representa bajo modalidades bastante diversas. Unas veces un comportamiento es anulado por el comportamiento directamente opuesto. Así, el paciente de análisis de un caso de neurosis obsesiva vuelve a colocar en un camino una piedra que en un primer tiempo había retirado para que el vehículo de su amiga no chocase con ella. Otras veces se repite el mismo acto, pero con significaciones conscientes o inconscientes opuestas. Por último, puede ocurrir que el acto de anulación resulte contaminado por el acto que tiende a borrar. Fenichel da un ejemplo que ilustra estas dos últimas modalidades. Un individuo se reprocha a sí mismo el haber malgastado el dinero comprando un periódico. Querría anular este gasto pidiendo la devolución del dinero, pero no osando hacerlo, piensa que si compra otro periódico se sentirá más tranquilo. Pero el kiosco ya está cerrado, entonces el individuo tira al suelo una moneda de igual valor al del periódico. Para designar tales secuencias de actos, Freud habla de síntomas disfásicos. A una acción que pone en ejecución cierta orden, sigue inmediatamente otra que detiene o anula la primera, aunque no llegue a poner en ejecución su contraria. Clasificar la anulación retroactiva entre los mecanismos de defensa del yo exige aún otra observación. Desde considerarse el segundo tiempo como un simple producto de la defensa, la multiplicidad de ejemplos clínicos conduce a matizar la respuesta. En efecto, la mayoría de las veces se observa que las motivaciones pulsionales intervienen en los dos tiempos, especialmente en forma de la ambivalencia amor-odio. En ocasiones incluso es el segundo tiempo el que mejor pone de manifiesto el triunfo de la pulsión. En un ejemplo como el de Fenichel, ciertamente es el conjunto de la conducta lo que constituye una totalidad sintomática. Por lo demás, se observará desde este punto de vista que Freud, en una época en la que todavía no se había hecho recaer el acento sobre los mecanismos de defensa del yo, al parecer solo hace intervenir la acción defensiva en una racionalización que disfraza secundariamente el conjunto de actos de que se trata. Finalmente, se podrían distinguir aquí dos concepciones, que por lo demás solo se contraponen como dos niveles de interpretación o dos niveles de conflicto psíquico. Una que pone el acento en el conflicto interpulsional, en el cual en el último análisis se encuentra la ambivalencia del amor y del odio, y otra que sitúa el conflicto entre las pulsiones y el yo, pudiendo encontrar un aliado en una pulsión que se opone a aquel del cual el yo se protege. Cabe preguntarse si no sería conveniente relacionar el mecanismo de la anulación retroactiva con un comportamiento normal muy extendido,
retractarse de una afirmación, reparar un daño, rehabilitar a un condenado, atenuar el alcance de un pensamiento, de una palabra o de un acto mediante una negación que incluso puede anticiparse. Ejemplo, no vaya a creer que, etc. Señalemos, sin embargo, que en todos estos casos se trata de atenuar o de anular la significación, el valor o las consecuencias de un comportamiento. La anulación retroactiva, en sentido patológico, se dirige a la realidad misma del acto que intentaría suprimir radicalmente, como si el tiempo no fuera irreversible. Es indudable que tal distinción puede parecer esquemática. No es precisamente haciendo intervenir significaciones opuestas como el individuo intenta anular incluso el propio acto. Sin embargo, el análisis clínico muestra que el obsesivo no queda satisfecho con una labor de retiro de catexis o de contracatexis. Su objetivo es la imposible anulación del acontecimiento pasado como tal. Espero que les estén gustando las lecturas de conceptos de este diccionario psicoanalítico de Laplanche y Pontalis. Muchas gracias por escucharme y los espero el próximo viernes.